En la oscuridad de los crímenes más atroces, las declaraciones de los homicidas revelan una perturbadora indiferencia hacia el sufrimiento humano. Estas historias impactantes arrojan luz sobre la crueldad insondable que algunos son capaces de perpetrar. ¿Qué puede llevar a alguien a cometer actos tan monstruosos? Las declaraciones frías y despiadadas de los animales nos invitan a explorar los rincones más oscuros de la psique humana, desafiando nuestra comprensión del bien y el mal. Antes de empezar, queremos pedirte que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Número 5. Cristóbal Juárez. En el caso de Cristóbal Juárez, nos enfrentamos a un acto de brutalidad y perversión que desafía toda comprensión humana. Este individuo desalmado fue arrestado bajo la acusación de arrebatar la vida de su hijastro de apenas 4 años, mediante una brutal paliza, dejando al niño sin signos vitales al llegar al hospital. Lo más espeluznante es que, además de los golpes mortales, se confirmaron evidencias de abuso sexual en el cuerpo del pequeño. Durante el interrogatorio, las declaraciones de Juárez reflejaron una escalofriante falta de empatía o remordimiento por su crimen atroz. Frente a las acusaciones, respondió fríamente solicitando pruebas médicas exhaustivas, como si intentara desviar la culpa o minimizar la gravedad de sus actos. La crueldad de su comportamiento se profundiza al considerar que el agresor llevó al niño al hospital después del ataque, quizás en un intento desesperado por encubrir su culpabilidad. El impacto de este caso no solo reside en el nivel extremo de violencia infligida a un ser inocente y vulnerable, sino también en la posible complicidad de la madre del niño. Aunque ella fue investigada, no se encontraron pruebas suficientes para incriminarla como cómplice. Esta situación plantea interrogantes sobre la dinámica familiar y la responsabilidad de proteger a los hijos. El desalmado comportamiento de Juárez, así como su aparente indiferencia ante el sufrimiento que infligió, despierta una profunda repulsión y conmoción en quienes escuchan su historia. Es difícil comprender cómo alguien puede perpetrar actos tan horribles contra un niño indefenso, lo que lleva a cuestionar los límites de la maldad y la moralidad en la sociedad. Número 4. Félix Pérez. El caso de Félix Pérez en Nayarit, México, es un ejemplo escalofriante de cómo los celos y la paranoia pueden desencadenar violencia extrema y devastadora. Pérez, tras sospechar de la infidelidad de su esposa y negar la paternidad de su hija, cometió un doble homicidio con una frialdad que inquieta a cualquiera que escuche sus declaraciones. Durante el interrogatorio, Félix Pérez exhibió una tranquilidad desconcertante al narrar cómo apuñaló a su esposa e hija de 5 años. Esta fue su declaración ante las preguntas del fiscal. Asesiné a mi mujer y mi hija el domingo en la madrugada, por celos y tantas cosas y engaños que me hizo. Tuvimos una discusión y allí tomé el cuchillo y la asesiné. Mientras la apuñalaba y moría, ella me decía que la iba a extrañar. A mi hija la agredí y la apuñalé en el momento que se levantó. Ella me decía que no lo hiciera. Entonces la golpeé y perdió el conocimiento. Mi mujer me había dicho que no era mi hija, pero los exámenes que hicieron confirman que sí era mi hija. Al saber eso, realmente me siento mal. Sus respuestas se caracterizaron por una falta total de remordimiento o empatía, revelando un estado mental profundamente perturbado. La escena se vuelve más inquietante cuando Pérez menciona la serie de pensamientos que lo llevaron a cometer el crimen, especialmente las supuestas infidelidades y dudas sobre la paternidad de su hija. El asesinato de la esposa y la hija de tan corta edad demuestra la brutalidad de los actos motivados por los celos y la falta de control emocional. La pregunta sobre qué desencadena tal comportamiento violento en alguien sigue sin respuesta clara, dejando a los espectadores con una sensación de desconcierto y angustia. La indiferencia de Pérez ante sus acciones subraya la peligrosa combinación de inseguridad y violencia. Su incapacidad para sentir remordimiento o compasión muestra un desapego alarmante de la humanidad y la moralidad. Resulta espeluznante imaginar la escena del crimen y la impasibilidad con la que Pérez describió los eventos. Antes de continuar, recuerda dejarnos tu apoyo, dándole like y suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Número 3. Ranulfo Serrano. El caso de Ranulfo Serrano en Tepic, México, es una representación espeluznante de la indiferencia y la crueldad de un agresor hacia su propia esposa. Serrano fue detenido después de atacar brutalmente a su esposa con un machete, dejándola al borde de la muerte. Lo más inquietante de este caso fue su comportamiento durante las declaraciones.
donde comenzó a reírse, generando indignación y horror entre quienes presenciaron su actitud despreciable. Durante el interrogatorio, Ranulfo Serrano mostró una falta total de remordimiento o empatía por el sufrimiento que infligió a su esposa. Sus risas ante la gravedad de sus acciones son profundamente perturbadoras, sugiriendo un desapego emocional alarmante y una posible falta de comprensión de la gravedad de su crimen. Su explicación de haber atacado a su pareja debido a acusaciones constantes de infidelidad revela una mente plagada de inseguridad y delirios, pero no justifica en absoluto su violencia desmedida. Estas fueron sus palabras en el interrogatorio. Le di unos golpes con un machete en el brazo y la cabeza. Todos los días ella me reclamaba cosas, decía que yo le era infiel con otras mujeres. Yo me cansé de esto y le di unos golpes, pero se me fue la mano. Todo esto mientras escondía una sonrisa. La sociedad se enfrenta a la difícil tarea de comprender cómo alguien puede reaccionar con risas ante un acto de violencia tan extremo. El comportamiento de Serrano durante el interrogatorio subraya la complejidad y la oscuridad de la psique humana cuando se ve impulsada por la paranoia y la inseguridad. Número 2. César García Torres. El caso de César García Torres es un ejemplo impactante de violencia mortal encubierta y de intentos desesperados de evadir la responsabilidad por un crimen atroz. García Torres fue detenido tras arrebatarle la vida a su hijastro de 3 años a golpes, pero su narrativa inicial intentó ocultar la verdadera naturaleza de sus actos bajo la apariencia de un accidente trágico. Durante el interrogatorio, César García Torres trató de evadir la condena al afirmar que la muerte del niño fue accidental, resultado de un fatal golpe durante un juego. Sin embargo, sus explicaciones vagas y contradictorias, como mencionar que el niño se golpeó la cabeza en el borde de un sillón o que fue empujado varias veces en diferentes situaciones, revelaron su intento de encubrir un comportamiento violento y deliberado. El caso se torna aún más espeluznante cuando se revela que la madre del niño también fue detenida y acusada de complicidad en el crimen. Las explicaciones de García Torres sobre la violencia infligida al niño, como afirmar que fue un error o que se aventó de diferentes formas, sugieren una falta de remordimiento genuino y una manipulación flagrante de la verdad para evitar las consecuencias de sus acciones. Número 1. Blanca Salazar Castro. El caso de Blanca Salazar Castro es uno de los relatos más aterradores de crueldad materna. Esta mujer peligrosa y despiadada le quitó la vida a su propio hijo de 6 años de manera extremadamente brutal y con una furia incomprensible. La forma en que apuñaló a su hijo desprendiéndole un pedazo de lengua y sacándole algunos dientes a golpes es una muestra espantosa de la depravación humana. Durante el interrogatorio, las declaraciones de Blanca Salazar Castro revelaron una insensibilidad impactante. Mostró una falta total de remordimiento o empatía por sus actos atroces, como si no experimentara ningún sentimiento de culpabilidad. Sus respuestas frías y distantes durante el interrogatorio reflejaron una desconexión perturbadora de la realidad y de las normas morales básicas. Estas historias de horror nos confrontan con la realidad perturbadora de la maldad humana. ¿Qué piensas sobre las declaraciones frías y desalmadas de estos criminales? ¿Te impacta la falta de empatía o te deja perplejo? Comparte tus reflexiones y opiniones en la caja de comentarios. Recuerda dejarnos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando tengamos un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.